Resolvamos ahora esta siguiente función. Igual vamos a encontrar los elementos que nos piden, con la diferencia ahora que podemos observar aquí es que pues ya la variable x está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces esto va a cambiar un poquito el proceso. Por ahí vamos a utilizar algunos otros pequeños trucos para encontrar algunos resultados, pero bueno, vamos identificando cómo lo podemos resolver. Empecemos por el primer elemento que vamos a calcular, que sería identificar quién es el dominio. En este caso, veamos cómo encontrar el dominio. El proceso es el mismo que en los ejemplos anteriores. Lo que decíamos es encontrar aquel valor para el que esta función no está definido, y entonces pues ese sería es quitarlo de los números reales, quitarlo del dominio. Entonces y el valor para el que no está definido es el valor de x para el que en el denominador se hace 0. Entonces encontremos ese valor para el que el denominador se haga 0, igualándolo a 0. Y de aquí pues empezamos a despejar. Entonces diríamos que 3x es igual, está sumando, pasa, restando, igual a menos 4. De aquí, el 3 que está haciendo con la x, 3 con la x está multiplicando, entonces puedo pasarlo dividiendo. Diría x es igual a menos 4 sobre 3. Y aquí tendríamos ya, sería, bueno, vamos a dividirlo, menos 4 tercios, nos da como resultado 1.33. ¿Sí? Quiere decir entonces que en este caso la parte del dominio pues nos va a resultar con un valor que son todos los números reales excepto el menos 1.33 o 1.3, como podemos tomarlo así. Entonces ya tendríamos que este valor es el que tendríamos que quitar, este valor no está en el dominio. Entonces diríamos que el dominio es igual a todos los números reales menos el valor de menos 1.33. Y así estaríamos. Bien, entonces ya tenemos ahí el valor de nuestro dominio. Ahora encontremos, bueno, por aquí he puesto ya lo que necesitamos encontrar de esta función. Continuaríamos con lo que es el rango, solo que aquí vamos a, por el hecho de que ya aparece la variable x también en el numerador y en el denominador, pues eso hace un poquito diferente el proceso, se complica, bueno, es un poquito más extenso para encontrar quién es el rango, es decir, encontrar qué valor en y no participa en esa función. El proceso se puede hacer un poco más con álgebra, pero vamos a utilizar algo diferente. Finalmente, ya sabemos que para el rango tendríamos que quitar al elemento que no está definido, para el cual no está definido esta función. Entonces, y que tiene que ver, el rango va relacionado con la asíntota horizontal. Es decir, si logramos identificar quién es la asíntota horizontal, pues entonces sería más fácil identificar quién es el rango, puesto que sería todos los números reales menos el valor que toma la asíntota horizontal. Si se fijan los ejemplos anteriores, pues eso es lo que hemos hecho. Entonces, por eso vamos a utilizar a la asíntota horizontal para definir quién es el rango. Por eso nos vamos a brincar el paso número 2. Vamos a encontrar el elemento 3, que es la asíntota vertical. Bien, para la asíntota vertical, decíamos entonces que si tenemos un plano cartesiano, entonces la asíntota vertical es el valor en x
en donde va a estar esa barrera, es decir, el valor en x para el que no está definida la función, que tiene que ver la asíntota vertical con lo que ya obtuvimos en la parte del dominio. Es decir, ese valor que no define, el valor de x que no define a la función, fue menos 1.3. Entonces, pues aprovechemos esa información que ya tenemos y poder decir que la asíntota vertical, que sería en el eje x, es igual a menos 1.3. Ahí estaría nuestra asíntota vertical. Entonces ya lo tenemos también. Ahora, vamos a encontrar la asíntota horizontal y a partir de ahí vamos a definir quién es el rango. ¿Por qué podemos definir la asíntota horizontal primero? Porque tenemos acá descritos 3 casos en el que ya me dan una fórmula para encontrar esa asíntota horizontal. Dice, si recordamos los 3 casos, habría un caso cuando el primer caso, que la asíntota horizontal es y igual a 0, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. En este caso, pues habría que ver, serían como los ejemplos que veíamos anteriormente. El segundo caso dice que el grado del numerador es igual al grado del denominador. Bueno, tiene que ver con los grados. Entonces, primero definamos, si este es nuestro numerador, 6x menos 1, ¿cuál es su grado? Su grado de 6x menos 1, recordemos que el grado es el exponente mayor, ¿sí? El exponente mayor, pues es de la x, en este caso es 1. Aquí sí hay x en la parte del numerador, que su exponente es 1, entonces aquí el grado es 1 del numerador. ¿Quién es el grado del denominador? Como también está la x, es el mayor exponente que tiene, entonces el grado del denominador pues también es 1. Y entonces, si observamos en nuestros 3 casos que tenemos aquí, dice que el segundo caso, el grado del numerador es igual al grado del denominador. Coincide en este caso. Entonces, la fórmula para definir la asíntota horizontal me dice que es y igual a A sobre B. Esta es la fórmula que me va a definir dónde está la asíntota, en y igual a A sobre B. Partiendo, ¿cuándo puedo usar esta fórmula para definirlo? Cuando cumpla con esta condición de que los grados del numerador y el denominador sean iguales. Si no sucede eso, entonces no podemos utilizar esa fórmula. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora, ¿quiénes hay, quiénes B? Por ahí también en sus investigaciones que ya hicieron, ya deben de tener esta información. Nos decía que A es el coeficiente de la variable principal del numerador. Es decir, aquí está la variable, pero ahí no hay problema porque es el único. Entonces, ¿quién es A? Es su coeficiente. En este caso es 6. Quiere decir que es 6 sobre B. B decía que es el coeficiente de la variable principal del denominador. Bueno, la variable principal pues aquí es el único, no hay mucho de dónde escoger. Entonces, pues, la variable es x, su coeficiente, ¿quién es? 3. Quiere decir que B es 3. Entonces, así estaría. Y en este caso se puede dividir y es 2. 6 entre 3 es 2. Ahí es donde está entonces nuestra asíntota horizontal. ¿Sí? Nuestra asíntota horizontal está en y igual a 2. ¿De acuerdo? Y bueno, ya tenemos ahí la asíntota horizontal y igual a 2. Entonces, como este es en el eje Y, en y igual a 2, ahí va a estar una barrera horizontal. Es decir, ese valor no va a corresponder al rango. Bueno, entonces ahora podemos definir el rango a partir de esto. Es decir, estaría quedando
que el rango sería todos los números reales menos el 2, puesto que ahí estaría la barrera, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, por aquí es una manera en que puedo sacar el rango sin tener que meterme con más álgebra. Bueno, ahí está, tenemos ya nuestros valores hasta lo que es la asíntota horizontal. Nuestro siguiente elemento a encontrar, pues, es la intersección con el eje X. Lo que veíamos entonces es que para la intersección con el eje X habría que revisar, nos dice que es el valor, va a intersectar en X, en el valor para el cual el numerador se hace 0. Es decir, para saber dónde va a intersectar en el eje X, lo que hay que sacar es en qué valor de X del numerador hace al numerador 0. Entonces lo vamos a igualar a 0 y de ahí despejamos y estaríamos encontrando el valor de X. Entonces, vamos a agarrar el numerador, es 6x menos 1 es igual a 0. De aquí vamos a despejar, entonces esto nos quedaría 6x es igual a menos 1. Tomando en cuenta que este menos 1 está restando, pasa sumando. A ver, aquí sería más 1, pasa como más 1. Bueno, ahí no es menos, acuérdense que cambia de signo, queda entonces más 1. Bien, entonces esto lo podemos hacer resolviendo x es igual a 1/6. Entonces, quiere decir que en X va a estar cruzando, da un resultado de menos, 0.17. 0.17, ese es el valor en el que intersecta al eje X. Lo vamos a poner acá. Entonces, en X va a estar en 0.17, por ahí va a estar pasando nuestra gráfica. Ahora, el siguiente paso es la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, recordemos cómo sacamos la intersección con el eje Y, es sustituyendo el valor de 0 aquí para sacar la intersección con Y, es sustituir x igual a 0 en la función. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, haciendo ese procedimiento, diríamos f de 0 es igual 6 por 0 menos 1 sobre 3 por 0 más 4. Y entonces estaría quedando 6 por 0 es 0, 0 menos 1, menos 1. 3 por 0, 0, más 4 es 4. Es decir, menos un cuarto, que diríamos que es menos 0.25. Entonces, en X igual a menos 0.25, aquí estaría intersectando al eje Y. Y así completamos todos los elementos que nos van a servir para, pues, ya pasar al último paso, que es la gráfica. Bueno, vamos ahora sí a centrarnos en la última parte de nuestra función, de nuestro ejercicio, que es ya llevar todos estos elementos a la gráfica, y de ahí, bueno, ya es finalmente el objetivo que teníamos, que es llegar hasta ese proceso. Y bueno, aquí he definido ya el plano cartesiano, tenemos ahí algunos elementos que igual ahorita vamos a ver por qué el poner esos valores. Y bueno, empecemos por ubicar los valores que hemos encontrado. En este caso, pues ubiquemos las asíntotas, que es quienes de alguna manera definen el rumbo que va a seguir nuestra gráfica. Hay una asíntota vertical que nos dice que está en X en menos 1.3. Entonces,
el menos 1.3, que aproximadamente lo podríamos ver por aquí, es un aproximado. Déjenme entonces ubicarlo. Este es vertical, es decir, se mueve hacia arriba y también se mueve hacia abajo. Y bueno, ahí estaría nuestra asíntota vertical. Hay una asíntota horizontal que es en y igual a 2. Es decir, esta sería la barrera horizontal. Ahora en y igual a 2 también lo vamos a ubicar. Aquí habría que hacer la observación, si se dan cuenta, ahora no coincide la asíntota horizontal con el eje X, ¿sí? Como había sucedido en los ejemplos anteriores, ahora no es el mismo, entonces no siempre va a suceder así. Entonces ahora sí hay un valor, pues está dos posiciones arriba del eje X. Y bueno, ahí tenemos ya dividido a través de nuestras asíntotas nuestro plano cartesiano todavía en 4 regiones, que es donde podría moverse la gráfica. Es decir, si se inicia de este lado, pues no va a poder cruzar hacia el lado derecho. Si inicia de abajo, no va a cruzar hacia el lado de arriba, y bueno, y viceversa. Y ese sería lo que vamos a ver. Podemos también ubicar los puntos, la intersección con el eje X. Dice que pasa en 0.17, aproximadamente aquí es donde ya tenía aquí ubicado el punto. Aproximadamente estaría ahí pasando la gráfica. En el eje Y dice que el menos 0.25, el menos 0.25 también, aquí ya tenía ubicado este punto. Ahí es donde estaría pasando nuestra gráfica. Y bien, partiendo que ya tenemos las asíntotas, sobre todo la asíntota vertical, es en el que me he apoyado para definir estos valores. Les comentaba en los ejercicios anteriores que habría que revisar si a partir de la asíntota vertical darle algunos valores antes o del lado izquierdo para ver cómo se comporta nuestra función. Por eso es que le he dado menos 4, menos 3 y menos 2, que es irme acercando desde el lado izquierdo hacia la asíntota. Y luego de ahí le hemos dado valores del lado derecho de la asíntota, menos 1, le he dado el valor de 0, ya no, porque ya tenemos ahí definido su valor. Entonces le he dado el valor de 1 y el valor de 2. Y bien, entonces en base a eso, es como hemos obtenido, podemos obtener los valores aquí, que al igual que lo hemos hecho, para obtener el valor en Y, nos va a dar, hay que sustituir el menos 4 en cada una de las funciones. Aquí, por ejemplo, sería hacer la sustitución con menos 4 en el valor de X. Sería 6 por menos 4 menos 1 sobre 3 por menos 4 más 4. Ahí es hacer esa sustitución. Resolver la parte del numerador, 6 por menos 4, que sería menos 24, menos 1, menos 25, sobre menos 3 por menos 4, sería menos 12, más 4 nos daría menos 8. Haciendo esta división de menos 25 entre menos 8, pues da como resultado 3.125. Y así es el proceso que vamos a hacer con cada uno de estos elementos para encontrar su valor en Y. Que bueno, aquí ya para un poquito ahorrar el tiempo ya he resuelto previamente, pero ese es el proceso que habría que seguir. Y lo que le da como resultado con menos 3 me da 3.8 y menos 2 me da 6.5. Haciendo también con estos valores que están después de la asíntota vertical del lado derecho, con menos 1 me da como resultado menos 7. Menos 7 y con 1 me da 0.7
con 2 me da 1.1. Y ahí serían los valores que tendríamos definidos para trazar nuestro plano nuestra gráfica dentro del plano cartesiano. Ahora sí, ubiquemos estos puntos. Vamos a llevarlo acá en nuestros cuadrantes. Diríamos que menos 4 va con 3.125, que sería menos 4, 3.125, que queda aproximadamente 3.125, pues muy pegadito al 3, que estaría un aproximado aquí. ¿Sí? Toman en cuenta que es 3.125. Menos 3 va con 3.8, que es un poco más arriba. Si llegar al 4, podríamos pensar aproximarlo a ese punto. Con menos 2 va a 6.5, con menos 2 va a 6.5, que estaríamos hablando de que aproximadamente es este punto. Y ahí, con esto, podríamos darnos una idea de cómo se comporta nuestra gráfica de la asíntota hacia la izquierda. Que viene entonces, viene desde este lado, podría venir de este lado e ir hacia arriba. ¿Sí? Así estaría comportándose en esta parte antes de nuestra asíntota. Bien, ahora el siguiente punto o los siguientes puntos sería del lado derecho de la asíntota vertical. Entonces, menos 1 dice que va con menos 7. Menos 1, menos 7, pues estaríamos hablando de que es aquí hacia abajo. Aproximadamente por aquí estaría ese punto. 1,0.7. Bueno, aquí ya no le dimos el 0, puesto que el 0 ya lo habíamos definido que pasa en menos 0.25. Ahí tenemos. Y también tenemos el otro punto que es 0.17. Por eso ahí nos pasamos directo hasta 1. En 1 dice que va a 0.7. Aquí estaría. Y con 2 va a 1.1. 1.1 aproximadamente por aquí se ubicaría el punto. Y con estos puntos que ya habíamos definido previamente, podríamos darnos una idea de cómo se estaría comportando en esa parte nuestra gráfica. Que entonces viene desde abajo, desde menos infinito, aquí va a subir, va a llegar a este punto y aquí va a empezar a hacer la curva y esto podría continuar hacia allá, hacia el infinito, hacia la derecha, sin que tenga que cruzar esta asíntota. Y así es como llegamos a pues al resultado que queríamos, al objetivo que teníamos, que es el trazar la gráfica de esta función racional.